Las bolas de fuego. En los pueblos y comunidades que se asientan en los terrenos montañosos del centro del país, existe una leyenda curiosa. Mucha gente jura haber visto grandes bolas de fuego que descienden raudas por las laderas de las montañas, quemando los bosques e incendiando los pueblos. Algunas desaparecen en el aire y otras estallan iluminando la noche con resplandecientes brillos maléficos. Unas más saltan de un lado al otro en la cima de la montaña, llenando de terror a quienes tienen la desdicha de contemplarlas. Durante esas noches, la gente permanece en sus casas, porque no es bueno ver, y mucho menos toparse con una de estas bolas, que no son otra cosa que brujas que se transforman en bólidos infernales para hacer el mal. Recabamos el testimonio de un testigo presencial, a quien llamaremos la señora M, que resultó víctima de la asociación de una bruja con una vecina envidiosa. Siempre tuve problemas con mi vecina. Era una vieja sola y amargada que no podía soportar que mi casa fuera más grande que la de ella, y miraba con odio mi jardín de árboles frutales. Se decía que esta vecina conocía a una bruja que vivía arriba en la montaña, en un sitio al que nadie se atrevía a entrar, una especie de cueva donde la hechicera tenía sapos muertos con los cuales preparaba pócimas venenosas. Cierto día, después de un pleito especialmente fuerte porque mi vecina quería desviar el riachuelo que pasaba por nuestras casas para quitarme el agua, la observé desde la ventana. En las últimas horas de la tarde, subió al cerro al pie del cual quedaba nuestro pueblo, y especialmente mi casa, situada junto a la ladera, y ya no la vi bajar. Esa noche fue especialmente oscura. La media luna estaba oculta detrás de gruesos nubarrones. Mi esposo, mis hijos y yo estábamos acostados, cuando de pronto escuchamos un gran estruendo que se aproximaba cada vez más. Salimos asustados al jardín trasero, que solo tenía una malla como barda, y cuál no sería nuestro horror cuando vimos a una gran bola de fuego que descendía a saltos y trompicones por la montaña, derribando árboles e incendiándolos a su paso. Venía a toda velocidad hacia nuestra casa. ¡Es la bruja!, grité. ¡Corran! Así lo hicimos, y pudimos ver cómo la inmensa bola de fuego derribaba la malla y se detenía en nuestro jardín. Los árboles frutales comenzaron a arder, y a nuestras voces de alarma, los vecinos nos ayudaron a apagar el fuego con cubetas de agua. Casi todos los árboles del jardín se quemaron. El fuego no llegó a la casa de milagro, o quizá porque el padre Juan, el párroco de nuestra iglesia, acudió con un balde lleno de agua bendita y lo roció por toda la propiedad. La bruja fue interrogada por las autoridades, pero claro que nadie pudo probar que ella se hubiera convertido en bola de fuego para hacerme daño. En cuanto a mi vecina, nunca la volvimos a ver. Desapareció misteriosamente, y como vivía sola, nadie pudo dar razón de dónde estaba. Pero yo creo que era tanto el odio que me tenía, que le entregó su alma a la bruja a cambio de destruir mi propiedad. Seres de la noche, República Dominicana. En esa bella isla caribeña existe una aferrada creencia en las brujas. Dicen que vuelan en escobas, aunque prefieren convertirse en buitres, lechuzas o cualquier otra ave negra, y de buen tamaño, y aterrorizan a los pueblos al pasar volando por las casas, emitiendo espantosos graznidos que ponen la carne de gallina. Antes de volar, las brujas se quitan la piel, la ponen en remojo en una tinaja, y es entonces cuando hacen el vuelo exclamando: ¡Ni Dios, ni Santa María!, con lo cual se ganan el favor de las fuerzas oscuras. Dice la gente que cuando las brujas vuelan, emiten risas y cantos incomprensibles, cuando no resoplan al viento con un claro fo, 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 que utilizan también para ahuyentar a los que las descubren. Estos seres nocturnos son de día mujeres de aspecto envejecido y siniestro, y que poseen un alma perversa. Les gusta descansar bajo los platanares, y si en alguna casa hay un niño pequeño, las brujas le succionan la sangre, que extraen directamente del ombligo o del dedo gordo del pie.
A través de pecíolo hueco de una hoja de higuereta, Ricinus communis, o del de una hoja de lechuga, o una papaya carica. Se cree que las brujas no atacan a los niños de sus compadres, ni a los mellizos o gemelos. En todas las comunidades rurales de Dominicana hay historias de brujas que fueron descubiertas en pleno vuelo. El proceso de atrapar a una bruja se conoce como tumbar a una bruja, y los tumbadores son personas con cierto poder, que conocen las oraciones y los rituales especiales para este fin. Dicen que cuando se atrapa a una bruja hay que esperar el amanecer, pues cuando sale el sol el encantamiento se rompe y se puede descubrir la identidad de la maligna mujer. Aseguran que cuando llueve y hace sol, en algún lugar escondido se está cazando a una bruja. El olivo de las brujas. Existe en Magliano, en la región de la Toscana, en Italia, un viejo olivo que hace muchos años era vigoroso y exuberante. Fue siempre un árbol muy generoso y dio cientos y cientos de kilos de olivas. Un día, un pobre hombre que estaba a los pies del árbol, bajo sus ramas que se doblaban hacia el suelo por el peso de sus maduras olivas, le pidió al dueño del árbol una pequeña cantidad de olivas para poder llenar su estómago vacío. El dueño del olivo, un sujeto ambicioso y egoísta, calculó que si le daba olivas, perdería, así que con palabras groseras, corrió al mendigo de ahí. A la mañana siguiente, era el inicio de la cosecha. Los hombres y mujeres que venían a recoger la cosecha con sus grandes cestas, comenzaron por el gran árbol, pero al verlo, se quedaron sin palabras. El árbol, que el día anterior crecía fuerte, ahora estaba retorcido como por remordimiento, y entre su follaje no estaban los preciosos frutos, solo algunas vulgares habas. Una mujer desconcertada corrió a darle la noticia al dueño, pero este, incrédulo, le contestó de malas maneras. Vuelve a tu trabajo. No tengo tiempo de escuchar tonterías. La mujer insistió, así que el dueño fue finalmente a ver el olivo. Al contemplar este desastre, sus ojos se llenaron de lágrimas de arrepentimiento. Comprendió que había sido castigado por su falta de caridad. Las brujas tomaron posesión de este extraño árbol. Algunas noches, cuando sopla el viento, es posible escuchar sus siniestros gritos y cánticos cuando ejecutan sus danzas alrededor del tronco retorcido. Nadie se acerca a ese árbol que existe en ese lugar de la Toscana. Supersticiosos o no, prefieren mantenerse lejos de lo que ya se conoce en toda la región como el olivo de las brujas. La historia del ranchero. Esto ocurrió en el norte de México, allá en el municipio de Sabinas, Hidalgo. Era una noche de luna llena que brillaba alto en un cielo sin nubes e iluminaba la despoblada brecha que cruzaba el monte, por la cual cabalgaba un ranchero. De pronto, una lechuza negra y ominosa comenzó a seguirlo en un vuelo en zigzag, posándose sobre las ramas secas de algunos mezquites, palmas y quiotes del lugar. Lo miraba intensamente con sus enormes ojos, y en cuanto él se acercaba, levantaba de nuevo el vuelo para posarse en otro árbol. Así pasó un rato. El ranchero comenzó a intranquilizarse, y más cuando la lechuza comenzó a llamarlo con un ruido muy parecido al chistido de una persona, como queriendo llamar la atención del hombre. Sus vuelos empezaron a ser más cercanos y más cercanos, hasta casi rozar el sombrero del viajante, quien con un estremecimiento se preguntó si aquella ave de extraño comportamiento podría ser una bruja, de esas que cuentan que se convierten en lechuza por las noches. En el pueblo del hombre vivía una mujer, de la que se sospechaba que era una bruja. Le decían la comadre, porque era muy argüendera y en todo se metía, y no se llevaba bien con nadie, especialmente con el ranchero, quien tenía con ella un lío de tierras. Imbuido de superstición, el hombre decidió acabar con la lechuza, aunque fuera solamente por previsión. Así que sin hacer muchos movimientos, desenfundó su machete y lo puso junto a su pierna escondiéndolo para que no se viera.
Pero el mango lo agarró al revés para poder golpearla con el lado sin filo, pues si aquella lechuza se trataba en realidad de su comadre, quería comprobarlo, y aunque le caía mal, no quería causarle la muerte, nada más darle un susto. El hombre siguió su camino, cabalgando a paso lento para permitir que la lechuza lo alcanzara y estuviera más cerca. Y en uno de esos vuelos en que pasó rozando su sombrero, le lanzó un fuerte golpe que derribó la lechuza, la cual fue a caer entre los matorrales. El ranchero desmontó y corrió hacia donde había caído la lechuza, y aunque ésta intentó defenderse con sus garras y pico, éste le propinó varios golpes con la hoja del machete y unos cuantos puntapiés, hasta dejarla inconsciente. Después se alejó y en poco tiempo llegó a su pueblo. Decidió irse a su casa a dormir, pues ya era muy noche. A la mañana siguiente se despertó algo tarde y al levantarse su esposa llegó corriendo toda asustada diciéndole: «¡Remigio! Encontraron a la comadre toda golpeada, tirada junto a una brecha. ¡Vamos a verla! ¡Pobre de ella!». El ranchero, ya sospechando el porqué de aquel alboroto, se vistió y acompañó a su esposa a ver a la comadre que vivía cerca de su casa. Al llegar había varias personas reunidas a la puerta de la casa de la bruja. Esta se encontraba en el interior, ataviada con un polvoso vestido negro, acostada en su cama toda llena de moretones y raspones, al parecer causadas por haber sido golpeada con la hoja de un machete y haber recibido varias patadas. Ella se lamentaba con unos leves quejidos algo pausados, pero al entrar el ranchero al cuarto, comenzó a dar grandes quejidos y a llorar con mucho ímpetu. La comadre falleció al poco tiempo y desde entonces una gran lechuza negra acechaba al ranchero en los caminos, aleteaba ante su ventana y lloraba en las noches parada en el árbol que había en el patio del hombre. Una tremenda racha de mala suerte cayó sobre el ranchero, quien pronto perdió su rancho y sus bienes, y tuvo que irse de ahí. Desde que él se fue, la lechuza jamás volvió a aparecerse por aquellos lugares, pero en noches de luna llena, los caminantes resegados en el monte escuchan los quejidos de una mujer, cuya voz se parece mucho a la de la comadre. La bruja de los perros, leyenda de Costa Rica. Allá por Escazú vivía una bruja que se había enamorado perdidamente de un joven muy guapo y elegante, que provenía de una familia adinerada y trabajadora, dedicada a los cultivos del café, maíz, arroz, frijoles, caña de azúcar y hortalizas. Esta bruja no era muy agraciada, era de baja estatura, de tez blanca, regordeta y cachetona, de nariz aguileña y tenía unos enormes y desconcertantes ojos color miel. Se vestía en forma extraña, usaba faldas largas, con trenzas en el pelo, ya que lo tenía muy largo, casi hasta las corvas. También se acompañaba de un sombrero de pico y andaba a pies descalzos. En el pueblo la conocían como Epifania, la mujer de los perros, ya que en su casa tenía como una veintena de ellos. Se dice que cuando pasaba por su hogar, éste despedía raros olores. Epifanía, valiéndose de artificios o hechicerías, logró conquistar al joven apuesto y se lo llevó a vivir con ella. Con el pasar de los años, aquel joven se transformó en una persona vieja, pero víctima de múltiples enfermedades. Él le solicitó a su mujer que por favor fuera donde el curita de iglesia a pedirle que cuando él falleciera, le diera los santos oficios en el templo del lugar. Encaminándose la bruja Epifanía para hablar con el sacerdote, el cual le dijo que no podía hacerlo por el pecado arrastrado en su vida. La bruja Epifanía dijo: «Por las buenas o por las malas, usted tendría que recibir a mi amado». Pasaron unos pocos días y la salud del hechizado empeoró de tal suerte que acabó falleciendo, sin haber podido recibir los santos óleos. Entonces, Epifanía, con el corazón lleno de amargura y sufrimiento, con los ojos inundados de lágrimas, enyugó los bueyes y trajo la carreta. Se llevó al cuarto una caja de madera y depositó el cadáver de su amado. Lo montó a la carreta, tomó el machete y su escoba.
Agarró el látigo y picó a los bueyes, tomando un paso muy rápido con destino a la iglesia. Cuando llegaron a las puertas del templo, el sacerdote salió a su encuentro y les dijo a los bueyes: «En el nombre de Dios, paren». Los animales hicieron caso, mas la bruja Epifanía, en su desesperación, blasfemó contra lo sagrado. El sacerdote perdonó a los bueyes por haberle obedecido, pero en castigo por su blasfemia, la bruja Epifanía fue castigada y desde entonces vaga por los pueblos de Costa Rica, jalando la carreta que lleva el ataúd con el cadáver de su hombre. La hechicera Pánfila, la antigua Roma. Lucio Apuleyo, uno de los escritores romanos más importantes del siglo II, autor del Asno de Oro, nos cuenta que en alguna de sus crónicas la historia de una bruja llamada Pánfila, que además de poseer cualidades mágicas, era de una extrema hermosura. Pánfila era capaz de exorcizar a los malos espíritus, oscurecer las estrellas, dominar la voluntad, lanzar hechizos irrompibles e invocar a su servicio a todas las fuerzas de la naturaleza. Su laboratorio de brujería contenía los más extraños y horribles elementos, ungüentos y pomadas que ella misma fabricaba con las carnes y las pieles de los animales muertos, como sapos, culebras y otras alimañas, pizarras de madera grabadas con símbolos mágicos provenientes de sectas que se perdían en la noche de los tiempos, cuerpos muertos de animales en avanzado estado de putrefacción, vasijas con carne humana y sangre que extraía de niños, entrañas de cabras para leer el futuro, un caldero y una hoguera, pociones de todos tipos, filtros de amor e innumerables y raros instrumentos, sin faltar el atamé, el cuchillo de brujas traído especialmente de las misteriosas selvas de la India. Poderosa como era, había algo en Pánfila que no podía controlar, y esto era su tendencia a enamorarse locamente de diversos hombres y con gran frecuencia consumirse de amor por ellos y hechizarlos para que cayeran dentro de sus sortilegios hasta que ella se cansaba de la relación y los desechaba. Entonces, los infortunados simplemente desaparecían. Un día, paseando por las calles de Roma, con su sirvienta, Pánfila pasó por un lugar donde cortaban el cabello. Sintió de pronto un poderoso llamado, y al voltear su mirada se quedó atrapada en un par de increíbles ojos azules que la observaban con asombro. Se trataba de un joven de no más de 18 años, que había venido de las provincias para alistarse en el célebre ejército romano del emperador Adriano. Entonces el joven cometió un error fatal. Desvió la vista y Pánfila sintió que ella había dejado de interesarle. Apasionada ya por él, indicó a su sirvienta que entrara a esa peluquería y recogiera los cabellos del joven, los cuales estaban esparcidos por el piso. Dicho esto, se alejó calle abajo. La sirvienta entró en el establecimiento y comenzó a recoger los cabellos, pero el peluquero, que la conocía bien y sabía que estaba al servicio de la hechicera, se lo impidió y la corrió con cajas destempladas. Preocupada por no haber podido cumplir el encargo de su ama y temerosa de su ira, la sirvienta le cortó varios pelos a una cabra y se los llevó a Pánfila, la cual, con la cabeza puesta en su amor, no puso en duda el origen de dichos cabellos, aunque en su fuero interno le parecieron un poco gruesos. Esa noche, que era de luna llena, Pánfila llevó a cabo el ritual para crear un filtro de amor que daría a su amado y que le haría desear desesperadamente estar con ella. Dejemos que sea el mismo Apuleyo quien nos cuente la preparación de esa poción brujeril. La hechicera puso ante sí unas entrañas de buey y pronunció sobre ellas unas palabras mágicas. Derramó sobre ellas agua clara, leche y miel. Luego ató los cabellos que ella suponía eran de su amado, hasta formar un nudo que después arrojó sobre las brasas ardientes del carbón encendido en una hornacina. Espantosa fue la furia de la bruja cuando el humo que salió de aquellos pelos tomó la forma de una cabra,
De inmediato descubrió el engaño y, echado ya a perder el hechizo, a la noche siguiente Pánfila untó todo su bien delineado cuerpo con ungüentos del deseo y especias de la lujuria. Transformándose en ave, salió volando en la oscuridad hasta dar con la posada donde su amado se alojaba. Entró por la ventana abierta. Él estaba sentado bebiendo ante el fuego del hogar una copa de vino, rojo como la sangre. El ave se paró ante él e iluminaba por el resplandor del fuego. Tomó forma y se convirtió en la mujer más hermosa que el muchacho hubiese visto jamás. No nos da Apuleyo el final de esta historia, pero suponemos que al menos por esa noche el muchacho y la hechicera fueron inmensamente felices. La bruja de la calle Ciénega. Los abuelos y bisabuelos de Durango, el bello estado del norte de nuestra República Mexicana, quizá recuerden lo que se contaba en los lejanos tiempos cuando la ciudad capital era joven, acerca de una famosa bruja que desapareció en circunstancias misteriosas y que fue quizá la más conocida en los alrededores. Se llamaba Petra y vivía en la calle Ciénega, en una casa cercana a la acequia o arroyo de San Vicente, que después se convirtió en la colonia Azcapotzalco. Era notable el olor que de esa vivienda se desprendía, un aroma a hierbas medicinales, fragancias florales y copal quemado, con los cuales la bruja curaba a quienes a ella acudían para sanar de las más diversas enfermedades, o para realizar las limpias que tan solicitadas eran entonces como ahora. Pero no solo curaba y limpiaba a esta bruja del antiguo Durango, vendía polvos para enamorar, pociones para alejar las malas vibraciones, amuletos para la suerte, hechizos para retirar las enfermedades, para controlar a los maridos celosos o infieles, para ganar en el juego, para hacer buenos negocios, para atraer de nuevo a los que se habían ido. Las jovencitas que aspiraban a tener novio iban con doña Petra para que les echara las cartas y les vendiera talismanes de chupamirto casados en noche de luna llena. Todos los martes y los viernes se formaba ante la puerta de doña Petra una gran fila de gente que venía a verla para que le resolviera sus problemas, les dijera el futuro, alejara algún mal de ojo o deshiciera el trabajo hecho por algún brujo con malas intenciones. Ella a todos atendía en su adoratorio, donde había un pequeño altar tapizado de imágenes de distintos santos, cada uno con su veladora, desde San Judas hasta San Pascual Bailón o San Pascasio. Toda la caterva de santos estaba ahí para ayudar a doña Petra en sus múltiples encargos y trabajos. Esta bruja tenía extrañas costumbres. Las crónicas de la época, basadas en los testimonios de vecinos del barrio de la Ciénega, cuentan que a menudo se le veía a altas horas de la noche, encaramada en el techo de su casa, haciendo gestos, ademanes y reverencias a los 4 puntos cardinales e invocando en su auxilio a los espíritus errantes y a las ánimas perdidas. El primer viernes de cada mes, doña Petra se dirigía en la noche hacia distintos puntos de la ciudad donde se formaban encrucijadas. Cuando sonaban las 12 de la noche, la mujer sacrificaba a una gallina negra, derramaba la sangre en el cruce de caminos pronunciando palabras mágicas, aullaba como perro de cara a la luna y después se tendía boca arriba en el suelo, con los brazos y piernas extendidos, contemplando a las estrellas, hasta caer en un trance profundo, en el cual permanecía muchas horas, mientras su espíritu se creía, vagaba por diversos mundos y regiones para adquirir fuerza y conocimiento. Cuando llegaba la madrugada, doña Petra se levantaba del suelo, fresca y vigorizada, dispuesta a seguir ayudando a quien se lo solicitara. La gente siempre le dejaba monedas, gallinas, panes o lo que pudiera, y no faltaban los generosos donativos que le hacían los muchos políticos y personajes de la alta sociedad
que eran sus clientes puntuales. Incluso a una bruja poderosa le llega la muerte, y para la bruja, esta aconteció una helada noche de los últimos días del mes de noviembre, cuando doña Petra falleció víctima de una grave enfermedad. Todo Durango se consternó. Dicen que su funeral fue uno de los más atendidos en la historia del estado, entre clientes, curiosos, mirones, agradecidos y uno que otro aliviado de que con ella se fuesen a la tumba secretos que era mejor no revelar. El frío cortante de la noche, sin embargo, dispersó pronto a la multitud y solo quedaron con la hechicera unas pocas personas, que permanecieron velándola en su adoratorio. Justo cuando el reloj de la catedral sonó las 12 de la noche, un enorme perro negro lanudo entró en la estancia sin que nadie supiese por dónde había ingresado. Moviendo la cola, el animal se trepó a la mesa donde se encontraba tendida doña Petra. Dando un bufido, el perro apagó las 4 velas con que se alumbraba el ataúd, dejando a la estancia en una espantosa oscuridad. Cuando los nerviosos vecinos pudieron por fin volver a encender las velas, el ataúd estaba abierto y el cadáver de doña Petra había desaparecido. Nadie supo nunca qué fue del cuerpo ni qué aconteció con el perro negro, aunque algunos maledicientes sostuvieron que no era otro que el demonio, que había venido a llevarse a la bruja, con la cual tenía un pacto. Lo cierto es que doña Petra, al parecer, no se fue del todo. Todavía se le puede ver, de día o de noche, acercándose a los enfermos o haciendo sus pases mágicos en las encrucijadas. La bruja Baba Yaga. Leyenda de Rusia. Rusia también tiene sus brujas. En las narraciones populares rusas aparecen una serie de personajes sobrenaturales cuyas raíces se hunden en el pasado más remoto del folclore eslavo. El más conocido es la bruja Baba Yaga, que devora niños y viaja a gran velocidad montada sobre un enorme mortero. Baba Yaga aparece como un malévolo torbellino salido de lo más profundo del bosque, subida a su mortero, impulsándose con la mano del mismo y borrando con una escoba el rastro que deja en la tierra. Vive en una construcción de madera que se asienta sobre 2 grandes patas de gallina y se mueve por voluntad propia. No es muy agraciada, es una vieja horriblemente fea, alta y delgada, tanto que en algunos cuentos se le llama Baba Yaga, pierna huesuda. El pelo gris le flota enmarañado en torno a la cabeza, su nariz es aguileña y sus dientes largos, afilados y lo suficientemente resistentes como para roer con ellos el tronco de los árboles. Baba Yaga es maléfica y cruel, persigue con tenacidad a los humanos que invaden su territorio y se alimenta de niños, jovencitas y viajeros perdidos. Sin embargo, por extraño que parezca, puede comportarse también de forma positiva dependiendo del cuento y a veces muestra las 2 caras en el mismo relato. Para obtener su ayuda hay que demostrarle que no se le teme y que se sabe negociar con ella. Un relato de Baba Yaga. Vivía en otros tiempos un comerciante con su mujer. Un día ésta se murió, dejándole una hija. Al poco tiempo el viudo se casó con otra mujer que, envidiosa de su hijastra, la maltrataba y buscaba el modo de librarse de ella. Aprovechando la ocasión de que el padre tuvo que hacer un viaje, la madrastra dijo a la muchacha: «Ve a ver a mi hermana y pídele que te dé una aguja y un poco de hilo para que te cosas una camisa». La hermana de la madrastra era una bruja y como la muchacha era lista, decidió ir primero a pedir consejo a otra tía suya, hermana de su padre. «Buenos días, titita». «Muy buenos días, sobrina querida. ¿A qué vienes?» «Mi madrastra me ha dicho que vaya a pedir a su hermana una aguja e hilo para que me cosa una camisa». «Acuérdate bien», le dijo entonces la tía, «de que un álamo blanco querrá arañarte la cara. Tú átale las ramas con una cinta, las puertas de una cancela rechinarán y se cerrarán con estrépito para no dejarte pasar. Tú úntale los goznes con aceite. Los perros te querrán despedazar,
Tírales un poco de pan. Un gato feroz estará encargado de arañarte y sacarte los ojos. Dale un pedazo de jamón. La chica se despidió, cogió un poco de pan, aceite y jamón y una cinta. Se puso a andar en busca de la bruja y finalmente llegó. Entró en la cabaña, en la cual estaba sentada la bruja Baba Yaga sobre sus piernas huesudas, ocupada en tejer. «Buenos días, tía. ¿A qué vienes, sobrina? Mi madre me ha mandado que venga a pedirte una aguja e hilo para coserme una camisa». «Está bien, mientras lo busco, siéntate y ponte a tejer». Mientras la sobrina estaba tejiendo, la bruja salió de la habitación, llamó a su criada y le dijo: «Date prisa, calienta el baño y lava bien a mi sobrina, porque me la voy a comer». La pobre muchacha, que la había escuchado, se quedó medio muerta de miedo, y cuando la bruja se marchó, dijo a la criada: «No quemes mucha leña, querida, mejor es que eches agua al fuego y lleves el agua al baño con un colador». Y diciéndole esto, le regaló un pañuelo. Baba Yaga, impaciente, se acercó a la ventana donde trabajaba la chica y le preguntó a esta: «¿Estás tejiendo, sobrinita?» «Sí, tita, estoy trabajando». La bruja se alejó de la cabaña y la muchacha, aprovechando aquel momento, le dio al gato un pedazo de jamón y le preguntó cómo podría escaparse de ahí. El gato le dijo: «Sobre la mesa hay una toalla y un peine. Cógelos y echa a correr lo más deprisa que puedas, porque la bruja Baba Yaga correrá tras de ti para atraparte. De cuando en cuando échate al suelo y arrima a él tu oreja. Cuando oigas que está ya cerca, tira al suelo la toalla, que se transformará en un río muy ancho. Si la bruja se tira al agua y lo pasa a nado, tú habrás ganado delantera. Cuando oigas en el suelo que no está lejos de ti, tira el peine, que se transformará en un espejo bosque, a través del cual la bruja no podrá pasar». La muchacha cogió la toalla y el peine y se puso a correr. Los perros quisieron despedazarla, pero les tiró un trozo de pan. Las puertas de una cancela rechinaron y se cerraron de golpe, pero la muchacha untó los goznes con aceite y las puertas se abrieron de par en par. Más allá, un álamo blanco quiso arañarle la cara. Entonces ató las ramas con una cinta y pudo pasar. El gato se sentó al telar y quiso tejer, pero no hacía más que enredar los hilos. La bruja, acercándose a la ventana, preguntó: «¿Estás tejiendo, sobrinita? ¿Estás tejiendo, querida?» «Sí, tía, estoy tejiendo», respondió con voz ronca el gato. Baba Yaga entró en la cabaña y viendo que la chica no estaba y que el gato la había engañado, se puso a pegarle diciéndole: «¡Ah, viejo goloso! ¿Por qué has dejado escapar a mi sobrina? Tu obligación era quitarle los ojos y arañarle la cara». «Llevo mucho tiempo a tu servicio», dijo el gato, «y todavía no me has dado ni siquiera un huesito, y ella me ha dado un pedazo de jamón». Baba Yaga se enfadó con los perros, con la cancela, con el álamo y con la criada, y se puso a pegarles a todos. Los perros le dijeron: «Te hemos servido muchos años, sin que tú nos hayas dado ni siquiera una corteza dura de pan quemado, y ella nos ha regalado su dulzura y buen trato, además del mejor pan fresco». La cancela dijo: «Te he servido mucho tiempo, sin que a pesar de mis chirridos me hayas engrasado con cebo, y ella me ha untado los goznes con aceite». El álamo dijo: «Te he servido mucho tiempo, sin que me hayas regalado ni siquiera un hilo, y ella me ha engalanado con una cinta». La criada exclamó: «Te he servido mucho tiempo, sin que me hayas dado ni siquiera un trapo, y ella me ha regalado un pañuelo». Baba Yaga se apresuró a sentarse en el mortero, arreándole con el mazo y barriendo con la escoba sus huellas. Salió en persecución de la muchacha. Esta arrimó su oído al suelo para escuchar y oyó acercarse a la bruja. Entonces tiró al suelo la toalla y al instante se formó un río muy ancho. Baba Yaga llegó a la orilla y, viendo el obstáculo que se le interponía en su camino, rechinó los dientes de rabia. Volvió a su cabaña, reunió a todos sus bueyes y los llevó al río. Los animales bebieron toda el agua y la bruja continuó la persecución de la muchacha. Esta arrimó otra vez su oído al suelo y oyó que Baba Yaga estaba ya muy cerca. Tiró al suelo el peine y se transformó en un bosque espesísimo y frondoso.
La bruja se puso a roer los troncos de los árboles para abrirse paso, pero a pesar de todos sus esfuerzos no lo consiguió y tuvo que volverse furiosa a su cabaña. Entretanto, el comerciante volvió a casa y preguntó a su mujer: «¿Dónde está mi hijita querida?» «Ha ido a ver a su tía», contestó la madrastra. Al poco rato, con gran sorpresa de la madrastra, regresó la niña. «¿Dónde has estado?», le preguntó el padre. «Oh, padre mío, mi madre me ha mandado a casa de su hermana a pedirle una aguja con hilo para coserse una camisa, y resulta que la tía es la mismísima bruja Baba Yaga, que quiso comerme». «¿Cómo has podido escapar de ella, hijita?». Entonces la niña le contó todo lo sucedido. Cuando el comerciante se enteró de la maldad de su mujer, la echó de su casa y se quedó con su hija. Los dos vivieron en paz muchos años felices. La bruja Sopilote, México. Cuentan que en los suburbios de la gran ciudad de México merodea a veces una bruja a la cual le gusta robar niños recién nacidos. Se le conoce como la bruja Sopilote porque muchas veces, después de cometer su fechoría, este ser maléfico se convierte en una de esas horribles aves carroñeras y se aleja por los aires, llevando al bebé entre sus poderosas garras. Los escépticos dicen que esto no es más que otra leyenda urbana. Sin embargo, tomamos el testimonio de la señora A, la cual tuvo un encuentro cercano con esta bruja. Vivimos en una unidad habitacional, en el último piso. Nuestro departamento da a la calle y encima de él solo está la azotea. Ese día no sé por qué, estuve muy inquieta. Ahora entiendo que fue un mal presentimiento, pero entonces no sabía yo la razón de mi ansiedad. Recuerdo que fui 1000 veces a ver a mi bebé de 1 mes de nacido para observar si respiraba. Mi esposo me dijo que tenía yo miedo de que falleciera de repente, como le pasa a muchas mamás primerizas. La cosa fue que esa noche hacía mucho calor, así que abrí la ventana y a la luz de la luna, que estaba muy clara, me pareció ver volar a un sopilote, lo cual es extraño, porque esas aves no aparecen mucho por aquí. Mi esposo había subido a la azotea a checar el tinaco, así que estaba sola en el departamento. Me senté en la cama para ver la televisión, con mi niño en brazos, arrullándolo para que se durmiera. De pronto, se fue la luz, y en ese mismo instante sentí que algo me arrebataba al niño. Por instinto, yo extendí el brazo y logré detenerlo por el extremo de la cobija que lo envolvía, y lo jalé. El bebé comenzó a llorar. Quien fuera que me lo había arrebatado, también tiraba de él hacia la ventana. Pero no había nadie ahí. Era como una fuerza invisible que quisiera quitármelo. Al mismo tiempo, percibí un olor horrible, como a carne podrida. Recordé entonces lo que una vecina me había contado de la bruja que se robaba a los niños. Me levanté de la cama, todavía sosteniendo la cobija, y vi que el bebé estaba como acostado en el aire. Me eché encima de él y lo abracé con todas mis fuerzas, rezando en voz alta un Ave María, porque siempre he sido muy devota de la Virgen de Guadalupe. Y creo que ella me ayudó, porque de pronto la fuerza aquella que lo había jalado desapareció, como si lo hubiese soltado de repente. Yo caí de espaldas, en la cama con mi niño muy pegado a mi pecho. También en ese instante volvió la luz, y el bebé dejó de llorar. El espantoso olor a podrido comenzó a disiparse hasta que desapareció. Unos 10 minutos después, entró mi esposo diciendo que allá en la azotea, un sopilote lo había atacado. Él había logrado darle con la barra que había usado para abrir el tinaco, y el pajarraco se alejó perdiéndose en la noche. Le conté lo que había pasado. Él se puso muy pálido y me abrazó, a mí y al niño, cada quien por nuestro lado. Nos habíamos enfrentado a la bruja sopilote. Al día siguiente, vino un sacerdote a bendecir la casa. Mucha gente me dice que estoy loca, que inventé todo esto. Pero los que han visto a la bruja convertirse en un sopilote saben muy bien que es real y que estoy diciendo la verdad. Sucedió en cierta parte de los Altos de Jalisco,
Existía ahí la leyenda de que cuando nace un bebé, las brujas de alguna manera se enteran. Por lo tanto, se convierten en sopilotes y van a chuparles la sangre. Un día, una mujer llamada Rosa estaba tejiendo sentada en su patio, mientras su bebé, recién nacido, dormía en el interior. De pronto, el bebé comenzó a llorar. Rosa siguió tejiendo porque estaba haciendo una puntada difícil y quería terminar la vuelta. En ese momento, una vecina entró corriendo al patio y le avisó que había un sopilote del tejado. Al mismo tiempo, el bebé comenzó a llorar a gritos. Rosa aventó el tejido y entró corriendo a la casa, seguida por la vecina. Cuando llegaron al cuarto del bebé, cuya cunita estaba junto a la ventana, vieron que por esta entraba un hilo blanco que venía del tejado y caía en la carita del niño. A toda prisa Rosa se sacó las tijeras del delantal y cortó con ellas el hilo blanco. Entonces del hilo comenzó a brotar sangre y las mujeres escucharon unos fuertes aleteos. Se asomaron y vieron a un sopilote que se alejaba. Dicen que el hilo no era otra cosa que la lengua de la bruja, que ella utilizaba para extraer la sangre del bebé. Esta leyenda existe en muchos otros lugares del país, aunque a veces la bruja no es sopilote, sino guajolote, como en nuestra siguiente historia. Cuentan que en el pueblo de San Juan, en el Estado de México, un hombre transitaba en su camión por una solitaria carretera. Había ido a Toluca muy temprano a entregar una carga de fruta. Era la hora del pardear cuando la tarde se convierte en noche y el hombre venía cansado. De pronto vio el reflejo de algo negro que se le atravesaba y sintió un golpe en la parte delantera del camión. Pensando que había arrollado a un gato, o peor, a un niño, descendió y vio que se trataba de un enorme guajolote negro, herido. El hombre lo levantó y lo echó a la caja del camión, con la secreta intención de cocinarlo al día siguiente. Siguió su trayecto y cuando ya era noche cerrada, comenzó a escuchar unos ruidos espantosos que provenían de la parte trasera del camión. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que en la caja no había ningún guajolote, sino una mujer anciana, muerta, con una mirada de odio en sus ojos vidriosos? Mala pasó el hombre para explicar a las autoridades la verdad de aquella historia. La esposa bruja, leyenda mazahua de México. En tiempos antiguos dicen que había una bella muchacha que era bruja, aunque ella trataba de mantenerlo en secreto. Un día conoció en el mercado a un joven, del cual se enamoró, y como cuando la mujer quiere todo, es posible. Y más siendo ella hechicera, pronto se celebraron las bodas, a pesar de que el muchacho había escuchado rumores de que su novia era bruja y una mala mujer. La pareja de recién casados se fue a vivir, según costumbre mazahua, a la casa de los padres del hombre. Aquí, sin embargo, comenzaron los problemas, puesto que a la muchacha no le gustaba la comida que ahí servían, y le insistió a su esposo que la dejara ir a comer a casa de su mamá, que guisaba muy sabroso. Esto era contra las costumbres, pero fue tanta la insistencia de la mujer que al fin el marido le concedió permiso para que fuese 3 días a su casa. Ordenó que uno de los sirvientes fuera con ella y le dijo a éste que anotara qué comida le gustaba a su esposa y que se lo viniera a decir, así como todo lo que hacía ella en ese tiempo. Cuando llegaron a la casa de la madre de la bruja, ésta entró feliz, reclamando con sonrisas que se moría de hambre. «Hay comida en una olla que está en la cocina. Tráela a la mesa para que comas. A tu criado le daré pollo, porque no le va a gustar lo que tú comerás». Por más que se esforzó, el sirviente no pudo saber que había comido su ama, puesto que a él lo mandaron a la cocina para que almorzara. Sin embargo, las palabras de la madre de la muchacha lo dejaron muy intrigado. Al caer la noche, la señora se aproximó al sirviente y le pidió que la siguiera para indicarle dónde dormiría. Le dio un jergón y le dijo que se acostara junto a la puerta de la casa. No podía dormir.
Estaba nervioso. Como a las 2 de la madrugada, madre e hija entraron a la cocina de puntillas y cerraron la puerta con llave. El sirviente se asomó por una rendija y fue testigo de un horripilante espectáculo. Las mujeres se sacaron los ojos, se quitaron las rodillas y se pusieron unas alas de petate. Enterraron los ojos bajo las piedras del fogón y cada una se llevó un jarro. Después se echaron a volar por la ventana y se perdieron en la oscuridad. Helado de espanto, el pobre sirviente pensó bien lo que debía hacer. Forzando la puerta de la cocina, entró en ella con la intención de encontrar los ojos de las brujas y quemarlos, aunque después recapacitó. ¿Qué diría su patrón al ver a su esposa sin ojos? Sin poder resolver esta cuestión, oyó a lo lejos un aleteo. Eran las brujas que regresaban. Rápidamente el criado encontró un par de ojos y los quemó, sin saber de cuál de las dos eran. Después salió de la cocina, cerró la puerta y se acostó en su jergón, haciéndose el dormido. Cuando las brujas regresaron, buscaron sus ojos, pero no podían encontrarlos. Por fin encontraron el único par que había quedado, que pertenecía a la mamá de la muchacha. Entonces se sentaron en uno de los banquitos para pensar qué hacer. «Te daré mis ojos», dijo la madre, pero sus ojos no quisieron irse con la muchacha, la cual estaba desesperada. «¿Qué voy a hacer cuando venga mi esposo y vea que no tengo ojos? ¿Qué le voy a decir?» «Te llevaré con un curandero para que ponga mis ojos en tu cara», propuso la madre. Mas la muchacha se negó. Al ver esto, la madre pensó por un momento y al fin dijo: «Entonces te quedarás así. Te voy a vendar bien la cabeza y le voy a decir a tu esposo que tienes un fuerte dolor». Pasaron los 3 días y el incauto esposo llegó a recoger a su mujer. Al encontrarla acostada, le preguntó qué le pasaba. «Estoy enferma desde hace 3 días con mucho dolor de cabeza», respondió ella con la voz débil. El esposo se acercó y quiso abrazarla, pero ella lo rechazó, aduciendo que no quería contagiarle su enfermedad. Pero él, enojado, ordenó: «Destápate la cara, quiero verte». La bruja no tuvo otro remedio que hacerlo. Al ver la espantosa cara sin ojos, el marido cayó en la cuenta que se había casado con un alma mala encerrada en un bello cuerpo, y sacando a la fuerza a su mujer de la cama, la presentó ante las autoridades diciendo: «Ya no quiero seguir viviendo con mi esposa, porque es una bruja y puede hacerle daño a la gente de mi pueblo. Deseo su muerte». Las autoridades le concedieron esta terrible petición y el marido le prendió fuego a su esposa, quien en medio del tormento confesó que le robaba la sangre a los niños, la colectaba en un jarro y se la bebía. Y así fue como el muchacho sacó a la bruja de su vida y el pueblo respiró tranquilo.